Comparto. Muy bien. Acá lo que estamos viendo en la siguiente diapositiva es justamente a Hans Eysenck, que él llamó la atención sobre el efecto de una epidemia viral. Perdón que en esta época justo hable de esto, pero en un periodo de influenza, rubiola, toxoplasmosis de la madre, hubo un incremento de casos de personas que nacieron durante la epidemia que luego iban a desarrollar más tarde esquizofrenia. Y Hans Eysenck, que les acabo de mostrar, es el que también, conociendo el fenómeno de la estación del año, el fenómeno estacional, propuso que había un problema en el neurodesarrollo de los individuos que estaba facilitado por cuestiones genéticas. Es decir, algunos individuos tenían facilitado genéticamente a que determinados virus pudieran interferir el correcto cableado del cerebro durante el neurodesarrollo. Acá les muestro el tubo neural que a los poquitos días de gestación ya se está conformando, y cómo las células de la glía radiales, estas células que están acá, están transportando a las neuronas para que, por ejemplo, ocupen el lugar que les corresponde en las diferentes capas de la neocorteza. Bien, acá tenemos una neurona que está migrando a través de una célula de la glía radial que le permite, como puente, la ayuda a transportarse al lugar que le corresponde. Miren, acá tenemos un dibujo de cómo las neuronas, durante el neurodesarrollo, van a ir a ocupar determinados lugares en la corteza y no deberían ir a otro lugar o quedarse en lugares intermedios. Miren lo que pasa cuando uno estudia el tejido de las cortezas de algunos pacientes, donde de repente, si esta es la corteza sana prefrontal, encontramos algunas células piramidales en la última capa, cuando no deberían estar acá, deberían estar acá. ¿Se entiende? ¿Qué pasó con estas neuronas? ¿Por qué acabaron allá arriba? ¿Qué ocurre con estas células piramidales que están acá abajo, en la última capa, cuando deberían estar acá, por ejemplo? ¿Por qué están interrumpiendo el flujo de axones que está en esta capa más interna? Bueno, estas cosas que son muy sutiles y que no se podían ver, por ejemplo, en una época donde no existía el concepto de neurona, por ejemplo, a principios del siglo XX, no existía aún el concepto de neurona. Ramón y Cajal recién recibe el premio Nobel por este concepto en 1930. Menos se podía considerar que las cortezas de estos individuos no estuvieran alteradas. En 1900 se necesitaba tener un agujero de bala para decir que un paciente tenía una lesión. Estos problemas en la citoarquitectura denotan que durante la migración de las neuronas a través de las células de la glía, hay algo que interrumpió el correcto acceso a los lugares que corresponden a estas neuronas que no están bien localizadas. Y esto podría explicar, dicen los investigadores, por qué los gemelos bivitelinos tienen las huellas dactilares diferentes. Porque algo que también que interrumpe la migración de las neuronas, también está interrumpiendo la migración de las células que van a conformar las huellas dactilares en el mismo momento del desarrollo.
Ahora, miren un gemelo con esquizofrenia y un gemelo sin esquizofrenia. Miren sus cerebros. ¿Ven la dilatación ventricular? ¿Sí? Ven cosas que se pueden ver a simple vista del cerebro de unos y de otros. ¿Ven la falta de tejido a diferencia de este paciente? ¿Y por qué el agrandamiento de los ventrículos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estas neuronas no van a las capas correctas, no pueden conectarse correctamente y la poda es mayor y la pérdida neuronal a lo largo del tiempo también es mayor, como veíamos en los estudios correlacionales anteriores. Ahora, ¿dónde están debilitados? Las cortezas prefrontales, frontoparietales, los ventrículos y los hipocampos se ven deficitarios con respecto al gemelo idéntico genéticamente que no desarrolló la enfermedad. Ahora, miren estos estudios donde a partir de tomar anfetaminas, los grupos control, la cantidad de dopamina que liberan al tomar anfetaminas, los sujetos grupo control versus los pacientes con esquizofrenia. Vemos que hay una mayor liberación de dopamina, está facilitada las vías dopaminérgicas, pareciera que estuvieran desinhibidas las vías dopaminérgicas en el cerebro. ¿Quién inhibe las vías dopaminérgicas en el cerebro? Las cortezas frontales, a partir de neuronas glutamatérgicas, inhiben a las neuronas que producen dopamina, ¿sí? En el área tegmental ventral. ¿Qué le pasa a esta región? Está debilitada, porque las neuronas no migraron a los lugares adecuados, por lo cual esta inhibición sobre la dopamina que realiza el glutamato desde las cortezas frontales hace que se desinhiban vías dopaminérgicas que deberían tener otra regulación más estricta. Por ejemplo, fíjense cómo el glutamato y la dopamina, desde el área tegmental ventral hasta las áreas prefrontales, tienen circuitos inhibitorios recíprocos. Ahora, como las vías glutamatérgicas están debilitadas, no pueden inhibir a la dopamina, y esta inhibe estas vías, lo cual acentúa los síntomas de apatía, de indiferencia, de abulia, que ya poseen estos pacientes. A su vez, esta vía, que debería activar neuronas GABAérgicas inhibitorias para inhibir a neuronas dopaminérgicas sobre el sistema límbico, no puede activarlas y estas vías están desinhibidas. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Miren con este esquema. Nosotros tenemos, ya de por sí, neocortezas mal conformadas porque virus como el de la influenza, cuando se estaba haciendo la migración neuronal para conformar las diferentes capas de corteza, han hecho que estas cortezas sean anómalas y no funcionan correctamente y ya de por sí provocan apatía, abulia y síntomas característicos como la sintomatología negativa de la esquizofrenia. A su vez, esto genera una vía debilitada para inhibir vías dopaminérgicas del mesencéfalo. Estas vías desinhibidas me producen sobre la amígdala un exceso de activación por parte de la dopamina desinhibida y hace que la persona de repente se sienta perseguida, sienta que le observan, sienta miedo, sienta algo que le llama muchísimo la atención. Y la formación de un delirio le permite manejar esta sensación de estar siendo observado al activar excesivamente a la amígdala. Y esto da origen
a que una de las grandes temáticas de la esquizofrenia sea la persecución, porque uno activa un núcleo que nos está alertando sobre amenazas que estamos a punto de ocurrir sobre nosotros. La otra vía desinhibida va al núcleo accumbens, y como cualquier cocainómano habrá experimentado artificialmente, estos pacientes pueden experimentar sensación de grandeza, de que nada les puede pasar, de que son seres especiales, de que todo lo que dicen es inteligente, todos los pensamientos son grandiosos, y puede generar el otro subgrupo de sintomatología, que son los delirios de grandeza. Otra vía desinhibida dopaminérgica va al lóbulo temporal lateral y desinhibe las vías auditivas, y el lenguaje interno parece que viniera de afuera, y nuestro propio diálogo y nuestras propias palabras parece que vinieran de la pared, que vinieran de abajo de la silla, y empezamos a alucinar, sobre todo auditivamente. Es más improbable que esto genere alucinaciones visuales porque no afecta las vías occipitales. Y todo esto y esta gran explicación se la debemos a Einstein. ¿Por qué era el efecto de latitud? Porque cuando nos alejamos del ecuador es más fácil enfermarse de la influenza, de virus, de enfermedades que en invierno hacen que las personas estén ensimismadas en lugares poco ventilados y se contagien con más facilidad que cuando nos acercamos al Ecuador. Es más fácil que las personas hayan nacido a fines del invierno y comienzos de primavera, porque los problemas en el neurodesarrollo ocurren en el tercer trimestre del embarazo, y esto estaría ocurriendo en pleno invierno, cuando el chico se está terminando de desarrollar. Por eso, esto ocurre más en poblaciones altamente pobladas, donde es más fácil contagiarse virus que en zonas rurales donde hay más distancia social, ¿sí? Más distanciamiento entre las personas y menos conglomerados de personas. Y es más fácil enfermarse también en personas que están malnutridas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el rompecabezas se empieza a armar. Y Isaac fue este gran psicólogo alemán que tuvo que emigrar por Hitler y radicarse en Inglaterra, el que descubrió estas y tantas otras cosas más. En la década del 50, él ya propuso cosas que recién en el 2000 empezamos a descubrir y a constatar en experimentos y ver las lesiones que hay en los tejidos mal formados en el neurodesarrollo anómalo de gente que luego desarrollaría esquizofrenia. Por eso se ha planteado estudios epidemiológicos muy tempranos para detectar estos síntomas neurológicos sutiles en los niños muy pequeños para, a veces, darles dosis bajas de neurolépticos para que nunca desarrollen el primer episodio psicótico. Muy bien.